Buenas noches, ingeniero. A continuación vamos a presentar el infovideo de la semana número 9, la cual lleva por tema amplificador y configuración en emisor común. La práctica se la realizó el día 3 de julio del presente año y somos del grupo GR2. Bien, para iniciar vamos a tener en cuenta que utilizar los siguientes elementos: multímetro, generador de funciones, una fuente regulable de C y un osciloscopio. En esta práctica principalmente veremos cómo se comporta un transistor al amplificar una señal de entrada. Asimismo veremos la región de trabajo y su ganancia. Como podemos ver, estos pueden ser los componentes principales de nuestro circuito: el transistor 3904, capacitores de varias medidas y varias resistencias. Bien, para iniciar haremos una pequeña introducción a la práctica, la cual es la siguiente. Pues que el amplificador, en una configuración de emisor común, es uno de los circuitos más utilizados en electrónica por su capacidad de amplificar señales de pequeña amplitud. Esta configuración emplea un transistor bipolar BJT en el que la señal de entrada se aplica a la base y la señal de salida se obtiene desde el colector, mientras que el emisor se conecta a tierra. Esta configuración ofrece ganancia de voltaje significativa, la inversión de su onda es de 180 grados y una impedancia de entrada moderada. El funcionamiento es fácil, depende de tres regiones de operación del transistor: corte, activo y saturación, siendo la región activa la adecuada para la amplificación. Aquí podemos ver nuestro circuito simulado y aquí ya podemos ver que está implementado. Podemos ver nuestro capacitor, nuestro transistor, capacitores y resistencias, nuestras entradas de las fuentes, igual con sus respectivas tierras. Para la primera parte, en el análisis de C, vamos a tener que conectar, o más bien medir corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor y a su vez beta. Como podemos ver, tenemos que la corriente de base está en micras, en 364, de la corriente de colector en miliamperios, de 1058, y para obtener el beta, pues despejamos de la fórmula, que sería IC es igual a beta por IB, despejamos y obtenemos beta de aproximadamente 30. En análisis AC es importante determinar estos valores eficaces, tanto de entrada como de salida, para así obtener la ganancia. Así que estas dos primeras tablas va a ser en una medición en condiciones normales, y las segundas dos tablas van a ser en condiciones máximas, es decir, el máximo voltaje en la cual trabaja el transistor. Bien, aquí podemos ver nuestras formas de onda, tanto en la señal de entrada de nuestra fuente AC y la señal de salida, que vendría a ser nuestra RL. Como podemos ver, la forma de onda en RL es una señal senoidal, amplificada e invertida con respecto a la señal de entrada. Esto se debe a que el amplificador está en configuración de emisor común, que produce una inversión de fase de 180 grados. Si la entrada es una señal senoidal, la salida también será una senoidal, pero con mayor amplitud y desplazada en fase. Además, gracias al condensador que tenemos eh, en el colector del transistor, la señal RL estará centrada en 0 voltios, por lo que en el osciloscopio se verá una senoide grande e invertida, simétrica respecto al eje horizontal. Nuestro voltaje de C lo vamos a utilizar, o más bien configurar, en 15 voltios. Muchas gracias. Yo sí le voy a explicar el cuestionario sobre la práctica. Explica el concepto de ganancia de voltaje observando las formas onda de entrada y de salida. Ya, la ganancia de este voltaje en un amplificador es una medida de cuántas veces la señal de salida es mayor a la señal de entrada en términos de voltaje. Al observar las formas, vimos que la señal de entrada es una onda senoidal de pequeña amplitud, de un ejemplo de 1000 milivoltios de pico. Y la señal de salida de la onda senoidal es similar en forma, pero con una mayor amplitud, como por ejemplo de 870 milivoltios pico a pico, con un desfase entre las ondas de 180 grados, debido a la configuración que era emisor común. La ganancia del voltaje se calcula como voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Como un ejemplo tenemos que si la entrada es 100 milivoltios y la salida 30 milivoltios, al dividir estas dos nos daría una ganancia de voltaje de 8.7. Esto nos indicaría que la salida es 8.7 veces más grande que la de voltaje de entrada. Hacer la inversión de la señal no afecta el valor absoluto de la ganancia, pero sí muestra que el amplificador invierte la forma de onda y por lo tanto observamos que ambas señales, su ganancia se interpreta como el aumento en amplitud y el cambio de desfase de entrada y de salida. ¿Qué sucede cuando se incrementa el voltaje de entrada a un valor mayor al que se preparatorio? Eh, a medida el amplificador llega al límite de voltaje de entrada máximo y puede comenzar a distorsionarse la señal de salida. Esto se debe a que el amplificador se encontraba operando fuera de su rango de límite, en su zona de saturación se puede decir, donde la salida ya no es una reproducción amplificada fiel de la entrada. Conclusiones. Para que el transistor funcione correctamente como amplificador, debe estar en la región activa. Cuando el transistor se encuentra en zona de saturación, el voltaje colector emisor es cero. Aquí es donde la corriente del colector es máxima.
Recomenda- Para esta práctica es recomendable que los estudiantes realicen una respectiva comprobación del buen funcionamiento de los canales del osciloscopio, ya que el equipo enfrenta varios inconvenientes en cuanto a estas prácticas. También es recomendable utilizar un osciloscopio que esté calibrado para medir y verificar las armas de onda de entrada y de salida para visualizar directamente la amplificación y cualquier distorsión presente.